Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Mundi. Como siempre, un abrazo, un saludo para todos. El día de hoy otro video muy interesante porque estamos revisando qué ocurrió con el CPI, con el dato de inflación en los Estados Unidos que se esperaba hoy. Fueron días movidos y si vimos el Nasdaq y el Standard Poor's 500 tuvieron una corrección después de que salió un poquito más caliente. Vamos a revisar qué ocurrió. Ya había explicado un poco de esto en Twitter. Si no me sigues en Twitter, recomiendo que me sigas en Twitter. Pero si no me sigues en Twitter y no sabes, yo te voy a explicar un poquito qué ocurrió rápidamente el día de hoy. Además, vamos a revisar qué puede pasar de aquí en los próximos días, qué puede pasar aquí en las próximas semanas, porque tenemos otro dato de inflación el próximo mes y ese dato de inflación podría también recortar un poco. Bajamos de 3.4 a 3.1, lo cual no es malo si lo tenemos en cuenta de que veníamos de 3.4, ahora lo habían revisado a 3.3, de 3.3 a 3.1, podríamos decir de 3.1, ok, pero estamos en 3.1, cae el precio, ¿de acuerdo? Cae la inflación en la lectura anual. Y eso es importante también recalcarlo porque seguimos en constantes caídas, quitándole un poco de inflación cada vez a la lectura anual. Independientemente de que el pronóstico o las proyecciones hayan quedado un poquito más abajo y haya salido un poquito más caliente de lo que se esperaba, de todas formas, la inflación ha reducido anualmente de 3.3 o 3.4 a 3.1, ¿de acuerdo? Y eso es importante recalcarlo. Ok, y aparte de eso, ya tenemos que la inflación está retrocediendo, tenemos otros datos importantes porque dentro de la misma inflación vamos a encontrar que hay diferentes categorías que son importantes dentro de esta inflación y vamos a recalcar un poco qué es lo que está pasando realmente, porque si entendemos lo que está pasando realmente, deberíamos poder ver que la crisis está en un lugar distinto al que todos están mirando, en mi opinión, y es ahí donde tenemos que centrar nuestro análisis. Esto podría darnos una pista de si este año va a terminar siendo un muy buen año o un mal año. Y también va a servir para saber si las criptomonedas se van a beneficiar de ese apetito por el riesgo o no. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, vamos a revisar en este video, además que te voy a poner análisis técnico de algunas muy importantes que tengo aquí, una lista de Ethereum, Bitcoin, vamos a ver qué pasó con Chartport, vamos a ver qué pasó con Tesla, con NIO, entre otras. Así que no se lo pierdan. También tenemos un calendario de earnings que esta semana está cargadísimo, ojo, cargadísimo, y que podría también mover el mercado inclusive después de lo que ha pasado con el dato de inflación. Así que yo creo que más que el dato de inflación, los earnings van a dictaminar quizás un poco hacia dónde nos movemos de aquí hasta el próximo CPI, donde ya veremos si la inflación continúa en esta cadena descendente que venimos anualizada y podríamos tener una lectura por debajo del 3%, que es lo que estamos esperando para ver si la Fed empieza a tomar medidas con respecto a cortar las tasas de interés. Yo creo que ya en marzo queda casi que descartado en este momento, pero todavía en mayo y junio van a estar bastante calientes para lo que puede pasar con la inflación. Así que no siendo más amigos, empezamos. Ok, bien amigos, aquí estamos en el calendario económico. Atención porque el calendario económico es lo que más nos ha importado el día de hoy y es lo que vamos a revisar con respecto a qué pasó con la inflación en las diferentes categorías. Pero ojo, tenemos el IPC subyacente que se esperaba en 0.3, terminó en 0.4, por lo que el subyacente que estaba en 3.9 y se esperaba en 3.7 está en 3.9, es decir, de 3.9 a 3.9, lo cual hace que no se mueva la inflación en enero en el subyacente. Este es uno de los que hay que tener muy de cerca porque necesitamos que este también empiece a mostrar alguna debilidad. En cuanto al IPC subyacente, teníamos que esperábamos 13.14 y terminó 13.14, una pequeña desviación con respecto a lo esperado, un poquito más caliente que la lectura pasada. Después tenemos el IPC anual. Atención, porque nosotros teníamos que era 3.4, lo habían revisado a 3.3, así que el anterior realmente es 3.3. Lo habían revisado y lo volvieron a cambiar acá. Y luego, la proyección está en 2.9 o 3%, algunos decían 3%, otros 2.9 en diferentes calendarios. Pero la realidad es que se esperaba un 3%, porque, y este es un truco que ellos hacen para que parezca mayor o peor la sorpresa. Pero te voy a explicar cuál es. Y es que si tú le quitas a 3.4 lo que ellos estaban previendo, que era 0.5, le quitas 0.5, quedan 2.9. Pero después le tienes que sumar 0.2, o sea que la verdadera forecast debió ser 3.1 y hoy no daba sorpresa. Eso es lo que yo estipulaba, inclusive lo comentaba en algunos videos. ¿Qué hacen este tipo de movimientos? ¿Qué hacen este tipo de números? Porque revisan y los consensos son separados. Pero independientemente, el consenso termina en 2.9 y sale 3.1, o sea, salió más alto, un poquito más caliente. ¿Qué salió caliente? Porque esperábamos 0.2 y termina siendo 0.3 el mensual.
por lo que el anual no termina siendo 3% que yo esperaba, sino termina siendo 3.1%. Aquí es donde está la clave. ¿Por qué termina siendo un poco más caliente? Está subiendo la inflación, va a volver a haber un spike de inflación, vamos a volver a ver inflación. Yo no creo que sea el caso. Y hay muchas personas diciendo no, que la inflación va a volver. ¿Cómo va a volver la inflación? Si tenemos altas tasas de interés, que las personas no pueden comprar sus casas, el inventario está bajo porque la gente no quiere ni cambiar de casa, porque para cambiarlo tendrías que comprar otra casa y la hipoteca sería muy alta. Entonces tú no vendes y por eso el inventario se mantiene bajo. Pero independientemente, las hipotecas están muy altas, la gente no está comprando, pero el resto de la inflación está mermando por completo. La comida en casa, por ejemplo, está en la lectura más baja, 1.2 anual, muy por debajo del 2% de los objetivos de la Fed de inflación. Y tenemos otras lecturas que están muy por debajo, que ya les voy a mostrar y les voy a explicar un poco más a fondo. Entonces, ¿estamos en una crisis y va a volver la inflación? Yo creo que absolutamente no. Por el contrario, creo que la crisis se ha pasado a un solo sector y si podemos controlar ese sector, y ya les voy a decir qué está haciendo el gobierno y el mercado en particular, porque el mercado se autorregula también, pero ¿qué está haciendo el mercado para regular esto? Ya les voy a contar de qué se trata. Pero estamos viendo que se están tomando medidas para alcanzar, bajar el sector que está afectando al mercado. Entonces, Dani, si se va a bajar la inflación, podríamos decir entonces que la Fed va a cortar las tasas de interés. Yo no tengo dudas al respecto. Absolutamente no tengo dudas al respecto. Ahora, el cuándo digamos, el meollo del asunto. La van a cortar en marzo, o la van a cortar en mayo, o la van a cortar en junio. Entonces, ahí es donde está el verdadero debate. Pero yo creo que es inevitable que haya un corte muy pronto. Y podríamos estar hablando quizás no de marzo ya, pero yo creo que en mayo creo que no va a faltar, porque cuando salga la lectura de marzo, que vamos a ver la inflación real de febrero, creo que febrero va a ser un mes con muy baja inflación, creo que las cosas ya empiezan a mostrarse bastante débiles y creo y espero también que el shelter empiece a mostrar esa debilidad. Pero vamos a ir poco a poco con estos números. Lo importante es que tú entiendas cuál es mi visión. Y mi visión es que la inflación va a mermar, la Fed va a cortar las tasas de interés. Los números que estamos viendo en las empresas y el momento en el que estamos viendo de revolución, si se quiere, revolución tecnológica, pero además de eso, un muy buen estado de las empresas. Creo que todavía estamos a tiempo de sacar un soft landing, un aterrizaje suave en el mercado. Y eso es lo que podríamos estar cocinando si la Fed corta las tasas de interés en las próximas 2-3 lecturas. Creo que eso va a ser el escenario más probable si no se rompe algo antes de que eso ocurra. Todo indica que la inflación está cediendo y ya les voy a mostrar por qué. Pero además de eso, tenemos que el anual, que ya les decía 3.1, y el mensual, que sale 3.3 más caliente, tenemos algunas otras lecturas que la inflación está estable, ¿de acuerdo? O que está un poco caliente. Estable o caliente es lo que está mostrando en este momento estos números. Yo quiero que veamos un momentico aquí el reporte de la inflación para que ustedes entiendan lo que está pasando y entiendan mi tesis de por qué creo que el mercado va a tener un muy buen año inclusive. Este año terminará siendo positivo por lo que estoy viendo al momento. Obviamente que esto puede cambiar de aquí a que algo se reviente, que un banco caiga, etcétera, y empiecen a haber problemas más graves. Pero de momento estamos viendo que el año puede terminar muy bueno y que el mercado va a ser reacio a perder valor en estas zonas. Tú no compras Nvidia porque estás pensando en 6 meses. Tú compras Nvidia porque estás pensando quizás en 18, 24 meses. Y en 24 meses los cortes de las tasas de interés van a estar ahí, el QE va a estar ahí y el mercado va a seguir floreciendo. Porque estamos en una economía en que la tecnología empieza a florecer con mucha fuerza. Y que estas tecnologías están atrayendo muchos inversores a tratar de entrar temprano a lo que puede ser una revolución completa tecnológica con la cuestión de las inteligencia artificial y demás. Estamos viendo un muy buen mercado en esas zonas. Y creo que el mercado va a continuar en ese apetito por ese riesgo de precisamente esas tecnologías que están saliendo nuevamente. Entonces, me cuesta trabajo pensar que el mercado va a caer. Obviamente hoy tuvimos una corrección del Standard & Poor's 500 y también tuvimos una corrección en Bitcoin que yo dije que podía pasar si salía un poco más caliente la inflación y ocurrió. Pero si ustedes ven, no ha sido una fuerte caída y muy probablemente con los earnings, si salen positivos esta semana, continuemos con una semana estable al menos, con unas pequeñas correcciones, unas pequeñas subidas, pero estable hasta que lleguemos a la nueva lectura del CPI, que también van a recortar 0.4% y podría ser muy importante, porque miren los números que les voy a mostrar ahora. Atención a la comida, que voy a mostrar aquí rápidamente, si lo puedo acá para que lo vean bien. Eso. La comida,
está en 3.1% en anualizada, pero ¿por qué? Porque si usted, perdón, la inflación está en 3.1% anualizada. ¿Pero por qué? Porque la comida está en 2.6% anualizada, que ya está muy cerca del objetivo de la Fed. Pero si ustedes analizan 5.1% de la inflación de la comida, es la comida que te comes en la calle, es decir, en restaurantes. Los restaurantes han subido bastante los precios y anualizadamente todavía está al 5% la comida en la calle. Pero en la comida en la casa, food at home, está en 1.2%, que es la lectura más baja desde que tuvimos el pico, donde la comida en la casa, food at home, llegó hasta 13% y ahora está en 1.2%. Estamos a punto de entrar inclusive en deflación en comida en la casa. La comida en general está en 2.6 y es fácil salirse de esta trampa si tú no comes por fuera, empiezas a ahorrar enseguida muchísimo dinero, porque está muy alta el precio de la comida en la calle con respecto al precio de la comida en la casa. Y tú lo puedes ver en los restaurantes aquí en los Estados Unidos, los precios han aumentado significativamente. En restaurantes que yo iba, suben y suben y suben los precios casi cada 2-3 meses, sin ninguna real razón, porque el precio del productor está bajando y los precios de los alimentos siguen bastante bajos y en descenso. Entonces hay que ser inteligente al momento de escoger tus restaurantes afuera. Pero sigue todavía un poco cara la comida afuera, pero la comida en la casa está en un récord desde el pico en 1.2%. Muy buena lectura. La energía en deflación menos 4.6% anualizada. Y la última lectura fue de menos 0.9%, que seguimos en deflación. Venimos en varias lecturas en deflación con la energía. Ahora, esto se refiere a que los commodities, por ejemplo, están en menos 6.9% en la energía, como la gasolina está en este momento también cayendo, menos 6.4%. El petróleo está en menos 14.2% anualizado. O sea, estábamos 14.2% por encima el año pasado, hace un año. Y ahora tenemos 14.2% menos. Lo cual indica que estamos en una deflación también en los gastos de energéticos, en los servicios de energía en menos 2% en deflación. Tenemos que la electricidad y está en 3.8%, pero tenemos que las utilidades de servicio de gas está en menos 17%. O sea que combinados, la energía sigue en menos 2%. Bastante interesante. Ahora, todos los ítems, quitando la comida y la energía, están en 3.9%. 3.9%. Atención, porque ese es un dato que empieza también a mostrar algo de debilidad. Estábamos en 0.3%, sube a 0.4%. Todos los commodities, menos la comida y la energía, estamos en este momento en menos 0.03% en deflación. Tenemos que los nuevos carros han subido solamente en el último año 0.7%, muy por debajo del 2% de la inflación. Tenemos que los carros usados y camionetas usadas están en menos 3.5% en un año, lo cual está en deflación. Pero lo que quiero decirles es que la pared está en 0.1% por debajo del 2%, y tenemos en esta que es el medical care commodities, o sea, los commodities para los insumos y demás médicos, están en 3%, ¿de acuerdo? Y después tenemos los servicios, ¿de acuerdo? Pues los servicios están en inflación. Pero, ¿qué pasa? En los servicios, que tenemos 5.4% todavía en la inflación de servicios, el peso con respecto a la inflación no es tan grande en los servicios. Y aquí tengo que después hablarles un poquito de los pesos. Pero aquí viene un peso pesado, que es el verdadero problema. Y yo creo que la crisis real de que la inflación no esté ahora mismo por debajo del 2%, se debe a este componente de la inflación. Y es el shelter, el refugio. Porque el shelter se mantiene anualizado 6%. Y el shelter es como el 35% de todo el CPI. Es decir, que si el shelter está en 6%, ¿de acuerdo? Suma un 2% a toda la inflación. Solo el shelter. Solo el shelter suma un 2.algo%. Lo que indica, obviamente, que la economía está por debajo del 2%, excepto el shelter. Pero, Dani, el shelter tiene años ya de estar así y no parece que merme. Y tienes razón. Miren la inflación como viene: 0.5 en julio, 0.3 en agosto, 0.6 en septiembre otra vez. Después 0.3, 0.4, 0.4, 0.6 en enero. ¿Por qué? Sube a enero 0.6%. Esa es la gran pregunta. Los números que estamos revisando nosotros en mi equipo muestran que los precios han caído muy fuerte. Texas, por ejemplo, está en un promedio de menos 20% el año pasado y
y se espera que este año tenga menos 10%. En la Florida está empezando a caer los precios, las casas no se están vendiendo con la misma fuerza y los dueños de las casas están dispuestos a bajar el precio. En muchos casos ya no se están vendiendo casas por encima del precio que se pide, sino por debajo del precio que se pide, lo cual ese fenómeno no se veía hace mucho tiempo. Yo les voy a traer más información sobre esto en los próximos videos flash, así que no me sigues, sígueme en Twitter porque ahí pongo información sobre esto. Pero ¿por qué te digo toda esta información? Porque, en mi opinión, viene muy relegado, ya lo hemos dicho antes, pero esta vez sí está bastante relegado y los números no están mostrando la realidad de lo que estamos viendo en el shelter. Por lo que, en mi opinión, creo que una vez caiga el shelter, esto lo he dicho yo hace más de un año y lo vengo diciendo, la crisis empezó con el shelter y termina con el shelter. Yo les voy a mostrar una imagen en este momento que les va a gustar mucho entenderla, porque este es el índice, el precio al consumidor sin incluir el refugio, el shelter. En este momento, la inflación del último año, year to date, está en este momento de 1.35%. Es decir, estamos por debajo del 2% y muy por debajo del 2% que la Fed quiere en la inflación si no incluimos el shelter. Ahora, si incluyes el shelter, estás en 3.1%. Pero si no incluyes el shelter, estás en 1.35%. Yo te decía que el shelter tiene casi un peso del 2% en este momento porque tiene un 6% de inflación y representa un 30-35% del shelter en general. Perdón, del CPI en general. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde hay que buscar soluciones a esto. Y las soluciones que se están buscando, porque entre otras cosas, la renta, no el owner rent, sino la renta, porque son dos tipos de renta. Hay una que es la renta, y yo te voy a mostrar aquí rápidamente para que entiendas de qué yo sé que muchos de ustedes aprenden con mis videos y les interesan estos temas más a profundidad, así que les voy a llevar un poquito más a profundidad en este momento, solamente para mostrarles algo. Rent of Primary Residence, que ustedes ven acá, y después tienes el Owner Rent, y después tienes el de Residence. Tienes diferentes tipos de rents. Tienes el Rent of Primary Residence y después tienes el Owner Equivalent Rent of Residence, que es este que está acá abajo. Entonces, si ustedes ven, este está en 0.6 y el otro estaba en 0.4, pero al final el shelter termina en 0.6. Pero acá viene cayendo el Rent of Primary Residence y en la última lectura veníamos con menos 1%. Se sabe que las rentas están cayendo, los precios de las rentas están cayendo, no el precio de tener dueño de una casa con hipoteca. Y esas son las diferencias que estamos viendo. Pero independientemente, ambos van a empezar a caer con fuerza porque los precios de las casas están cayendo y muchos vendedores están dispuestos a pagar, a comprarle el porcentaje de la hipoteca a los compradores. Es decir, que si estaba 7%, 8% de hipoteca, te la dejan en 5% el interés anual porque pagan con el precio de la casa parte de ese interés para que se te baje la mensualidad y puedas comprar la casa. Eso lo están haciendo muchos en este momento landlords o los dueños de las casas, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo entendamos, porque aquí es donde está el problema, aquí es donde está el verdadero problema. Ahora, Dani, ¿qué otras soluciones hay? Muy fácil. Estamos teniendo un enorme crecimiento en la construcción de apartamentos para arrendar. Va a haber una inundación de apartamentos para arrendar en los próximos 12 meses, que están ya a punto de salir y estamos esperando que salgan. Hay muchos reportes sobre esto que están mostrando una enorme cantidad de apartamentos para arrendar que van a salir nuevos al mercado. Los constructores están como locos tratando de sacar esto al mercado lo más rápido posible. Cuando inunden el mercado van a bajar enormemente los precios de las rentas. Lo mismo está pasando con casas nuevas. Proyectos que estaban frenados se están reactivando con mucha fuerza y están sacando enormes cantidades de nuevo inventario con la intención de bajar los precios de la casa, porque lo que necesitamos es inundar el mercado de nuevo inventario. Entre más inventario hay, los precios van a caer. Y en este momento el inventario se mantiene todavía bajo, porque es que yo no vendo mi casa, no porque no la quiera vender, sino porque es que si la vendo me tengo que ir para otro lado. Y yo ahora mismo en mi casa tengo una hipoteca del 3% anual, y si me voy para cualquier lado tengo que pagar 7% anual. Entonces sería una tontería dejar una hipoteca de 3% para irme a una de 7%. Y eso es lo que está pasando en este momento en el mercado, para que se entienda. Pero independientemente, la crisis no es inflacionaria. La inflación está controladísima si no fuera por el shelter. Y les digo, vuelvo e insisto, vean esta gráfica. 1.35% la inflación sin shelter del último año, year to date, o sea, del
tomando un año, 12 meses desde hoy, o sea, 12 meses hacia atrás desde hoy. No el año pasado, no el último año, sino year to date. Estamos hablando de 1.35%. Así que bastante interesante este dato que les estoy dando porque muestra que la crisis no está en crisis, ¿de acuerdo? La crisis no está en crisis y podríamos ver que el mercado tome fuerza nuevamente una vez empiece la Fed a cortar y ese shelter a caer. Así que esto puede pasar este mismo año. Yo no creo que el mercado vaya a perder valor rápidamente en este momento por la lectura un poco más alta de lo que proyectaban cuando realmente la inflación cayó de 3.3 o 3.4 a 3.1. Y eso fue lo que pasó hoy. Entonces, sí, hay un resentimiento. Queríamos que la inflación estuviera más baja y no está tan baja como queríamos. El shelter sale demasiado caliente. Pero los que estamos viendo los números sabemos que lo único que está caliente realmente en el mercado fuertemente es el shelter. Lo demás está en los términos que podríamos aguantar. Inclusive son algunos de los que están altos, ni siquiera tienen un peso importante en el shelter. Perdón, en el CPI, por lo que no tendrían tanta relevancia. Así que realmente el shelter es lo que necesitamos que caiga. ¿Ok? Y por eso creo que el mercado no está cayendo con fuerza hoy. Si ustedes ven, permítanme, voy un momentico y lo mostramos aquí. SP500. Voy a mostrarles el futuro. Pero si ustedes ven, el futuro estaba cayendo el día de hoy. Estamos cayendo 1.24. Este fue el movimiento que hizo el mercado. 1.24%. Dice aquí 1.22%. El día de hoy. En esta zona ahora. ¿Podría todavía corregir un poco más? Sí. De hecho, yo he dicho que la media móvil de 200 no la vamos a poder ver aquí, pero la puedes ver aquí en el SPY, que tiene más data, porque ese es un futuro que vence. Pero si usted la ve aquí en la media móvil de 2%, perdón, de 50 y de 200, en mi opinión, la de 50, esta que ustedes ven acá, va a terminar siendo la que puede tomar ese soporte. O sea que estaríamos hablando de una corrección desde el día de ayer hasta la media de unos 3.4, 3.7, que es lo que yo les decía, un 4%, 5% podría ser máxima la corrección. Creo que puede ser menos del 4%, podría ser 3.5%. Todavía el mercado podría ir a buscar el soporte en la media móvil, pero no creo que sea el motivo de la corrección definitiva o un crash en el mercado en este momento o una corrección fuerte a raíz de los datos de CPI. No creo que sea el caso y creo que este mercado está bastante fuerte. Los datos de los earnings están bastante fuertes, la economía, el GPD, o sea, todo lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto está bastante fuerte como para que el mercado caiga. Y lo mismo pienso de Bitcoin, por ejemplo. Si ustedes ven, el Bitcoin ha tenido una fuerte subida en los últimos días y una corrección el día de hoy como la planteé. El día de ayer en un video les explicaba que se salió un poquito caliente, podíamos ver un Bitcoin que corregía. La corrección de Bitcoin ha sido bastante mínima. O sea, es de menos de un 4%, para Bitcoin es poco y se mantiene todavía cerca de los 49.000, muy cerca de los 50.000 que tuvo en ese máximo. Así que podría corregir un poco más Bitcoin sin duda, podría llegar hasta los 46, 47, pero creo que ese dip de Bitcoin es una oportunidad de compra, en mi opinión. Podríamos ver aquí un punto de compra interesante, aquí en los 46 aproximadamente. Si llega a tocar esa resistencia que se vuelve soporte, puede ser un punto importante de compra, pero en mi opinión continuamos con la posición de Bitcoin. Bitcoin para mí va a tener un muy buen año en el 2024. Estamos viendo los ETF que están comprando muchísimo Bitcoin en este momento. El supply se está limitando enormemente, están atrapándolos con ETF y cada vez va a ser más difícil para retail encontrar Bitcoins, por lo que los precios podrían empezar a dispararse con mucha fuerza. Ojo, con mucha fuerza en los próximos años. Ahora, no va a ser línea recta y el mercado puede tener algunas correcciones y Bitcoin no va a ser ajeno a esas correcciones, ¿de acuerdo? Pero mi proyección al menos para Bitcoin es que este año podría terminar por encima de máximos históricos si el mercado tiene el repunte que espero que tenga a fin de año y que salga el mercado de acciones por encima de los 2 dígitos. Creo que podríamos estar hablando de un 10-12% anual este 2024. Sería interesantísimo que pudiera pasar. Creo que las condiciones se están dando para que eso sea así. Hay que esperar a ver cómo actúa la Fed. Y además que tiene un año electoral. No se nos olvide que van a hacer lo imposible para mantener la economía a flote antes de unas elecciones. Eso siempre ha sido así. Y creo que es que no tienen que hacer mucho. La economía está fuerte. Y estamos viendo cómo la inflación ya está bastante abajo. Ok, el calendario de earnings en este momento lo estamos viendo. Y si ven a la apertura de el día de hoy, tuvimos a Shopify, tuvimos a Datadog, tuvimos a Coca-Cola, bastante interesantes. Para el cierre de hoy tenemos Airbnb. Atención Airbnb, porque la tenemos en el portafolio. Me gusta bastante. Creo que podría dar sorpresa. Van a reportarnos lo que pasó en Navidad, todo lo que tiene que ver con las fiestas de fin de año. Así que vamos a ver qué tal les fue a Airbnb. Podrían darnos alguna insight de lo que están haciendo. Creo que puede ser positivo para Airbnb.
Creo que también puede ser positivo para Robinhood. Creo que el volumen ha aumentado. Las acciones tuvieron un buen repunte, tuvieron también buen repunte de las criptomonedas. Creo que Robinhood podría dar algún interesante reporte. Obviamente que no te estoy diciendo que entres, sino que analices estas que estoy mostrándote. Después tenemos a la apertura del miércoles a Barrick, a CME Group, que también podría estar interesante el resultado. Tenemos a Twilio Occidental, que tenemos en el portafolio. Tenemos después a la apertura del jueves a John Deere, Crocs. No me gustan tanto estas. A ver, si te gustan puedes revisarlas, pero no tengo tanta información al respecto. Pero para el cierre del jueves están tres de mis favoritas y creo que DraftKings puede tener buenos resultados. Creo que a medida que el endeudamiento crece, que las tarjetas de crédito se mantienen altas, hay una tendencia más a las personas a buscar, a jugar, tratar de buscar dinero más fácil, ¿no? O más rápido al menos. Entonces creo que DraftKings podría haberse beneficiado de esas circunstancias. Coinbase creo que también muy bien porque Bitcoin está subiendo con fuerza. Vimos lo que está pasando con los ETFs. Coinbase tiene custodias, así que podríamos ver un buen momento para la gente de Coinbase. Y Roku, voy a dar una lectura neutra, pero tiendo a creer que es una buena compañía en el largo plazo. Me gusta Roku, ¿de acuerdo? Pero hacer un resumen, este calendario económico es interesante porque puede poner el mercado a subir, inclusive después de estas noticias. Así que si son buenas noticias que vemos en las acciones, podríamos tener un mercado mixto. Si son malas, pues vamos a tener una corrección un poco más fuerte. Como les digo, hasta la media móvil de 50 en días en el Standard Poor's 500 o en el SPY puede ser una corrección sana para el mercado. Marzo, el 90% ya dice que no la sube en marzo, que no las corta en marzo las tasas de interés de la Fed. Pero en mayo sube un poquito más. En mayo creemos que un 37, 38%, casi 40%, 38% está diciendo que sí las corta, mientras que ya un 62% mayoría dice que no las corta en mayo. Y en junio parece que sí hay un consenso de más del 70%, bueno, el 75% dice que sí las van a tener cortadas o las cortarán en junio, mientras que un 25% dice que las mantiene todavía en junio. Entonces, en los próximos 3 meses, en las próximas 3 lecturas, vamos a tener sin dudas, un recorte de las tasas, en mi opinión. En las próximas 3, hasta máximo junio. Yo creo que mayo va a ser el sweet spot. Creo que va a ser el día 1 de mayo del 2024 cuando corte realmente Powell las tasas de interés. Creo que le va a dar la razón las lecturas del CPI en los próximos meses, en mi opinión. Y bueno, ese es el análisis de la situación de mercado. En lo personal, creo que el año va a terminar positivo. Creo que la inflación está cediendo fuertemente. El solo hecho de que si quitamos el chete tenemos 1.35% de inflación muestra inequívocamente de que estamos llegando a esas zonas importantes donde la inflación ya empieza a mostrar debilidad fuerte. Y una vez que el shelter empieza a caer con fuerza, podríamos tener rápidamente a la lectura anual por debajo del 2%. Vamos a pasar rápidamente a un análisis técnico. Le voy a hacer a Bitcoin en este momento. Como ya lo hemos visto anteriormente, este soporte fue nuestro punto de reentrada, si se quería, antes de coger algo de ganancia en esta zona. Y vean, igual nosotros no cerramos nuestra posición acá, pero vean, interesantemente, cómo el precio en este momento hace un movimiento de casi, desde este mínimo, un 30%. Vemos que la media móvil de 50, todo un poquito de resistencia, la rompe con fuerza y mantiene estable en la zona alta. En la corrección que vimos hoy por la noticia negativa de mercado, está en este momento recuperándose y es posible que si Bitcoin rompe los $50,000 en esta zona, vamos a ir a buscar, y aquí les muestro rápidamente, la siguiente resistencia que está en los 52,000, que la ven acá, que coincide también con este 53,000, aquí en la zona de los 52,000, 53,000, creo que ahí vamos a estar, ahí le dejo la zona dibujada, y después tenemos vía libre hasta prácticamente los $60,000, que también va a ser psicológico. Entonces, el primer target objetivo de Bitcoin está entre los 52,000, 53,000 dólares, y de ahí en adelante, si lo rompe, $60,000. Y yo creo que Bitcoin podría tener un movimiento bastante fuerte de aquí a fin de año. Vamos a tener algunas correcciones, sin duda. El mercado va a tener, a mediados de año, creo que pueden venirse algunas correcciones interesantes para el mercado y también para Bitcoin. Pero es posible que Bitcoin vaya a testear los máximos este año si el mercado accionario termina por encima de los
5.200, 5.200. Yo le voy a dar mi pronóstico un poco más cerca al fin de año, pero más o menos esa es la proyección que estoy viendo ahora, que terminemos el año por encima de los 5.200 y que alcancemos los 10% de ganancia o más este mismo año, ¿de acuerdo? Tenemos a Ethereum, que también está mostrando bastante fuerza. En mi opinión, Ethereum es una de mis favoritas para este 2024. Creo que puede tener inclusive mejor rendimiento de aquí a fin de año que Bitcoin si se da el movimiento alcista de las criptomonedas. No estoy diciendo que nada malo contra Bitcoin, al contrario, pero creo que lo relegada que está Ethereum podría tener un mejor rendimiento en el mediano o largo plazo que Bitcoin. Tenemos un 36% de subida y un target, en mi opinión, de romper este máximo. Pero va a haber unos 3.200, pero entre 3.200 y 3.600 vamos a tener dos targets importantísimos para Ethereum. Aquí lo tenemos. En este soporte que se vuelve resistencia en los 3.200 y tenemos también otra target en los 3.500 que también es un soporte que se vuelve resistencia. Atención a estos dos claves puntos para Ethereum. Si rompe podríamos irlo a buscar. Como les digo, está bastante interesante. Yo sigo con mis posiciones en Ethereum. Si ustedes lo ven acá, estoy más 50%. Compramos cuando todo el mundo decía que íbamos a ir a $100. Compramos hasta $900 en Ethereum. Lo mismo decían con Bitcoin, que no compraban por debajo, sino debajo de $10.000. Y nosotros comprábamos durante toda la caída y compramos en la última compra que hicimos en Bitcoin, la hicimos en $17.000. Y miren cómo estamos ahora bien posicionados para este rally que estamos teniendo con más de un 50% de ganancia en Ethereum y casi un 50% también en Bitcoin. Tenemos una de las que abrimos recientemente, quiero que le hablemos de esta. Charging Port, que está teniendo una pequeña subida y una corrección el día de hoy, pero pequeña subida, tuvimos casi un 30% desde ese mínimo, 50% de hecho desde ese mínimo. Entramos en una buena posición, estamos en ganancias. Mi proyección es que podría llegar hasta los $3 aproximadamente en el próximo en el próximo room que se haga la acción. Así que estén atentos porque podríamos poner algunas ventas en esa zona de los $3. Vamos a quedarnos con algo, pero vamos a ir sacando y asegurando ganancias, ¿de acuerdo? Voy a poner Tesla. Aquí tenemos a Tesla tocando este soporte importante en los 180 aproximadamente. Nosotros hicimos una pequeña compra en Tesla. Vamos a aguantarla. Creemos que estamos en una buena zona de compra. Toda esta zona en morado, en mi opinión, es una buena zona de compra. Si la toca o entra a esta zona, creo que puedes empezar a hacer algunas compras de Tesla y hacer un DCA calmado. Vamos a empezar poco a poco. Nosotros ya tenemos una posición. Entramos con $2.500 nada más. Y la intención mía es que si toca, por ejemplo, 160, podría comprar algo más de Tesla y voy haciendo promediando un mejor precio. Pero de momento creo que Tesla tiene un buen movimiento alcista pendiente y creo que está tocando el fondo de lo que podría ser este mercado bajista desde la última corrección de Tesla. Y hablando de carros eléctricos, vamos a ver qué pasa con NIO, porque NIO, yo sé que muchos me preguntan, está muy baja, ha perdido mucho dinero con la situación que está en este momento enfrentando el mercado chino. Pero yo quiero hacer una proyección y en mi opinión podríamos ver a NIO de aquí a fin de año con un eventual movimiento alcista que estoy planteándome de aquí a fin de año. Creo que el mercado puede tener un movimiento alcista. Yo estoy esperando a NIO por encima de esta resistencia o al menos en la resistencia, lo cual pondría a NIO por encima de los 9.6, 9.7 en casi $10. Así que estoy proyectando para fin de año un NIO por encima de los $10, lo cual haría que la acción subiera un 70% del precio actual. Bastante interesante podría darse, pero creo que tiene el potencial, si el mercado chino se reactiva, de quedar por encima de los $10 este mismo año en NIO. Así que está interesante, hay que ver cómo se desarrolla ese trade al menos. Nosotros tenemos una pérdida del 24%, hemos comprado lentamente acciones en NIO. Y esta que les voy a contar ahora mismo, es DraftKings, les había comentado precisamente que espero unos buenos earnings al cierre del jueves, pero como ven el mercado no da tregua. Esta la compramos hasta en 2, hicimos una última compra, si no estoy mal, estamos más $14.000, más 34%, con una buena posición en el mercado. Si ustedes ven, tenemos 300% desde ese mínimo y venimos bastante sólidos
con la posición. Podríamos tener un buen repunte si sale positivo esos earnings que lleven el precio hasta cerca a los 55, perdón, hasta los $50 aproximadamente. Hasta los $50 aproximadamente. Psicológico bastante interesante. Todavía tiene algunos caminos por delante, 45, pero podríamos ver a los $50 de aquí a mediados o finales de año, inclusive podría estar por encima de 50. Vamos a ver cómo termina dándose, pero yo creo que esta es una de las apuestas más importantes de mi portafolio en este momento, junto con Airbnb, Rivian y junto con algunas otras importantes que ustedes conocen que tenemos dentro del portafolio. Pero Rivian, Airbnb, DraftKings son de las que estoy con bastante convicción en este momento. También voy a poner algunas otras que voy a ir comentándoles en los próximos videos que van a ser de mis apuestas fuertes para este 2024. Pero de momento creo que DraftKings es una de mis favoritas y la razón es que todo lo que hemos planteado que iba a pasar está pasando. Se están apoderando de todo el mercado de apuestas deportivas en línea en los Estados Unidos y esto apenas es el comienzo. Y recordar que esta es una acción que ha cotizado antes aquí lo tenemos, en $72, por ejemplo, $75 aproximadamente, en la lectura que tenemos acá dentro del broker en QuantFury. Así que bastante interesante. Si tú quieres operar todas estas acciones y criptomonedas que estoy operando yo en un broker como este, que te permite rápidamente hacer análisis y comprar, te recomiendo que utilices este broker, QuantFury, porque tiene todas las ventajas de un broker profesional a la altura de Interactive Broker, conectados directamente a los exchanges con precios spot. Tienen apalancamiento hasta de 20x, no cobran comisiones y no te cobran tampoco por apalancarte las fees de las noches, lo cual me parece bastante interesante. Todos están disponibles en casi todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y Canadá, lo cual te da una ventaja también adicional porque las personas que están en Estados Unidos utilizan los brokers de Estados Unidos, pero por fuera es muy difícil abrir una cuenta en un broker de Estados Unidos. QuantFury te permite operar todos los mercados, acciones, cripto, ETFs, commodities e inclusive está en bastantes futuros en la plataforma. Muy, muy bueno, muy interesante. Si los quieren, el link está en la descripción de este video. Usa mi código Daniel y te da hasta $250 cuando te registres y depositas. Bueno amigos, no voy a alargarle más este video, espero que les haya gustado. Este es mi video especial de todas las semanas, tenemos uno largo que les cuento más información y les enseño un poquito cómo analizar el mercado. La próxima video les voy a mostrar unas herramientas bien interesantes para entender cómo seleccionar una buena acción para invertir. Un abrazo, como siempre amigos, yo me despido, hasta la próxima. Chao, chao.